saben, este conversatorio se da en el marco del seminario electivo institucional que ofrece la Universidad Provincial de Córdoba, no solo para nuestros estudiantes, docentes, la comunidad educativa, sino también para la comunidad en general de la provincia y quienes quieren asistir y transitar estos seminarios. Hoy tenemos el conversatorio de herramientas para la ciudadanía ambiental y nos acompañan Gonzalo Pedano, secretario de Extensión de la Universidad Provincial de Córdoba, del sector académico, Pablo Riveros, director general de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, Laura, me dejé el chute de otro lado, y Aranda, en representación de Fundeps del tercer sector. Y la idea hoy es que puedan compartir sus experiencias y herramientas como para poder tener un diálogo, una reflexión colectiva en cuanto a la construcción de una ciudadanía más activa y comprometida. Y bueno, les agradecemos, bienvenidos a nuestra facultad y las puertas siempre abiertas. Gracias y que disfruten la jornada. Gracias. Bueno, por ahí, agradecer la presencia, gracias Vale. Sí, Federico. Bueno, como saben, este conversatorio es en el marco del seminario Aportes para la construcción de una ciudadanía ambiental, y ya el concepto de construcción implica un espacio de debate, un espacio de disputa también, un espacio de aportes y un espacio de concurrencia de distintos actores y actoras, tanto institucionales como de la sociedad civil, como personas. En esa concurrencia de actores se nos ocurrió la brillante idea del equipo docente, decir, si empezamos a conversar justamente con todos esos, o por lo menos con parte de esos actores, y contar las diferentes experiencias de articulación, de consenso, también de disputa, porque bueno, para esa construcción de ciudadanía es necesario la sociedad civil, una demanda y también la respuesta del Estado, ¿no? Ante esas demandas para construir una institucionalidad que dé cuenta de esa ciudadanía. Y bueno, y así como se nos ocurrió la evidente idea de convocar a diferentes actores y también convocar a una instancia novedosa dentro del organigrama del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, como es la Dirección de Ordenamiento. ¿Y cuál es el aporte que hace desde la academia, ¿no?, a esa construcción, ¿no?, la universidad pública? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es la herramienta para construir esa ciudadanía? Y también del tercer sector. Como esa experiencia de organizar las demandas de la sociedad civil. Bueno, así, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo son 20 minutos cada organización, cada institución. Luego abrimos el debate, luego irnos tratando unas cositas. Y bueno, la idea es tratar también de aportar a este espacio. Así que, bueno, empecemos por la izquierda. Perfecto. Como toda la lección. Bueno, gracias por la invitación. No sé si se escucha bien. Somos Ananda y Laura Carrizo, somos abogadas y venimos en representación de Fundeps. Fundeps es una fundación de acá de la ciudad de Córdoba, tiene 15 años. Teníamos la sede en el centro de la ciudad, ahora estamos todos de nuestras casas y esos nuevos mecanismos. Fundeps viene trabajando desde hace muchos años en la protección y la promoción de los derechos humanos. Nosotras formamos parte del área del ambiente de Fundeps, que trabaja con un staff fijo y un voluntariado. Tenemos distintas agendas, como cambio climático, agua, saneamiento, agendas como el Acuerdo de Escazú, que tiene que ver con la participación ciudadana y el acceso a la información. Tenemos agendas vinculadas a bosques, a agroquímicos. En ese sentido, lo que les quiero contar hoy es sobre nuestra experiencia acerca del litigio del lago San Roque, donde hemos tenido que poner a disposición de ese proceso todas las herramientas nuestras y de toda la fundación. Del año 2020 más o menos comenzamos un proceso de investigación sobre los principales cursos hídricos y espejos de agua de la provincia de Córdoba, focalizándonos principalmente en la situación del lago San Roque,
dique Los Molinos y el río Suquía. Lo que pudimos ver era que la situación de contaminación del río Suquía y del lago San Roque era similar. Sin embargo, sobre el río Suquía sí se habían tomado algunas medidas que se vienen tomando con la nueva edad de Campo Grande, con la nueva planta de tratamiento, hay un proceso judicial en curso, un proceso penal, y había espacios y ONG de la sociedad civil detrás de esos procesos. Vimos que la situación del dique Los Molinos es una situación de un principio de contaminación y que tiene claras señales y casos parecidos con el dique San Roque, que sí muestra y mostraba en ese momento, 4 años atrás, claras muestras de un lago que sería un lago muerto, en un estado de contaminación muy alto, y sobre todo nos preocupaba la situación de que no solo es fuente de trabajo, vida, espacio turístico, de desarrollo de calidad de vida desde Punilla, sino que también es el agua que los ciudadanos de Córdoba consumimos. Entonces, más allá de ser un problema ambiental, también constituye un problema de salud pública muy grave. Entonces tomamos agua contaminada. También pudimos ver ahí que había sobre el lago San Roque muchos estudios científicos que se vienen desarrollando. Las primeras denuncias y estudios científicos sobre contaminación de la cuenca son de más o menos 1950, 1970, 1980, y ahí empiezan también un montón de promesas de saneamiento de la cuenca, de promesas de políticas públicas para resolver la situación. Esas quedaban siempre en promesas, grandes inversiones o grandes promesas de inversiones, desde, no sé, tecnología para ir probando, hasta una propuesta de un túnel para arrojar los desechos en Malagueño, todo lo que sean las cloacas de Punilla se iban a trasladar hacia Malagueño. De ahí en adelante todo tipo de propuestas y proyectos. Lo cierto es que se llega hasta el día de hoy con una situación de contaminación súper grave, un lago que se llama eutrófico, porque es un lago muerto, por la situación, el cambio climático agrava esa situación por las altas temperaturas y la falta de organización en el desarrollo urbano de Punilla, que también ha ido creciendo muchísimo, hace que también la situación sea cada vez más crítica. En ese sentido, intentamos ir con nuestra investigación, nuestro informe a las autoridades, intentamos ¿qué hacíamos con eso? Teníamos información relevada a las políticas públicas, o la falta de políticas públicas, relevada, también habíamos hecho relevamiento de las investigaciones y demás, pero ¿qué hacíamos para eso? Entonces fuimos a golpear puertas a autoridades y no tuvimos ningún éxito. Decidimos, como buenas abogadas, son muchas abogadas y funders, ir a la justicia. En este caso, diseñamos un litigio estratégico que en ese momento creo que no teníamos la cabal comprensión de las dimensiones que implicaba este litigio. Empezamos a reunirnos con vecinos y vecinas de Punilla, con investigadores que venían trabajando en el tema, con personas de la academia, con políticos, con decisores, y tomamos la decisión de que Funders liderara el proceso. En lo que son los juicios ambientales a veces es muy difícil de que sean vecinos y vecinas quienes lideran los procesos, porque esos nombres en una demanda contra el Estado a veces expone demasiado a las personas. Entonces Funders asume el riesgo y dice, bueno, va a ser Funders contra. Diseñar contra también era todo un tema porque la contraparte era una contraparte muy fuerte en la provincia de Córdoba, y también no podíamos dejar de tener en cuenta la responsabilidad de los municipios y comunas en la contaminación de las cuencas. Tengan en cuenta que el principal contaminante son las cloacas. A eso se le suman desmontes, incendios, pero el gran problema son las cloacas. Entonces, bueno, ahora mi compañera les va a contar cómo fue ese proceso. Nosotros sí lo distribuimos como en distintas patas. Una cosa es, cuando decimos estratégico, es eso, es un proceso que tiene un pie en la justicia, en los tribunales, y que a nosotras, por cierto, nos quedaba más cómodo como discutir ahí adentro, pero hay otras patas que tienen que ver con la opinión pública, que tienen que ver con cómo sostener este proceso en la prensa, en la opinión pública, cómo presionar desde afuera. Hay otra pata que tiene que ver con todos los sistemas de gobierno y ese conocimiento que teníamos que tener sobre de qué partido viene cada actor, cuando se empiezan a discutir por qué discuten, como conocer esas herramientas. Nosotros ahí no tenemos incidencia, pero sí teníamos que conocerlo.
Entonces trabajamos en mapeos de actores hasta de los partidos políticos, de los intendentes de turno, como tratando de entender frente a qué estábamos, y bueno, hay cosas que podemos gestionar y cosas que no podemos gestionar. Creemos que uno de los litigios estratégicos más grandes de la provincia, en materia ambiental seguramente lo es, pero bueno, hemos tenido que abordar como desde afuera de tribunales todas estas dimensiones, porque entendiendo que si no hay una opinión pública que presiona a la justicia, no íbamos a entrar en una sentencia, si el gobierno de turno no colaboraba también de cierta manera con el proceso, esto también se iba a distender cada vez más. Entonces, ¿cómo cooperar o cómo hacer que los distintos gobiernos y municipales, provinciales cooperen para lograr el objetivo, que es no ganar, sino el saneamiento definitivo de la cuenca? Ahí hay que contar un poco el proceso judicial. Bueno, yo voy a ir con una parte más legal y técnica, espero no aburrirles. Cualquier cosa pregunto, porque capaz hay unas palabras que como abogada se me escapan y que no se entienden, así que ningún problema que interrumpan. Como bien les contó Lau, digamos, este litigio lo encabezó Fundex, fue una decisión institucional, y por otro lado también fue una decisión institucional que no fue, digamos, tomada al azar con relación a lo que comentaba Lau de a quién íbamos a demandar, que fue a la provincia y los 19 comunas y municipios que integran la cuenca. Un poco nos basamos en la experiencia de otros profesionales que fueron parte del juicio que capaz ustedes lo han sentido sobre la matanza en la cuenca del Riachuelo, en donde nos dijeron, le consultamos, bueno, ¿nos conviene demandar o no a los municipios y comunas? Y nos dijeron sí. ¿Por qué? Porque después en una futura sentencia, que bueno, hoy por hoy ya la tenemos y que después les va a contar, es muy difícil obligarlos a que si no se demandan a los municipios y comunas, después tengan la obligación de cumplir con esta sentencia. Entonces dijimos, bueno, basándonos en experiencias previas, demandemos a los municipios y comunas con el riesgo que eso implica, porque se imaginarán que de golpe pasamos a tener 20 partes demandadas con 20 abogados distintos. Entonces bueno, fue también un poco engorroso toda la primera parte, que comparecían, contestaban la demanda y demás. Este litigio tuvo por objeto, digamos, como a grandes rasgos, el saneamiento de la cuenca con distintas medidas que identificamos como necesario para que eso suceda. Por un lado, que se cese el vertido de líquidos cloacales. Como comentó Lau, el principal fuente de contaminación es los residuos cloacales, porque justamente en la región de Punilla no hay prácticamente cloacas. Por otro lado, también pedimos la conformación de un comité de cuenca que sea interdisciplinario e interjurisdiccional, que se encargue de desarrollar todas las medidas y de fiscalizar y controlar en lo que haga falta en relación al saneamiento de la cuenca. Por otro lado, también pedimos que cesen las autorizaciones, tanto obras públicas y privadas, que pudieran impactar negativamente o agravar la situación de daño ambiental, porque lo cierto es que el daño ambiental ya estaba producido, entonces por eso fuimos exigiendo el saneamiento de la cuenca, y también cualquier otra medida de recomposición y remediación que haga falta. Esta demanda la interpusimos en noviembre del 2022, estuvo todo este proceso en que las distintas partes demandadas fueron contestando la demanda, y en marzo del 2023 tuvimos una primera sentencia con una medida cautelar que, bueno, ordenaba la Cámara Contenciosa Administrativa, que es la Cámara es quien se encarga, digamos, de llevar adelante este juicio. Ordenó que la provincia de Córdoba realice un plan de desarrollo sostenible y de saneamiento de la cuenca del lago San Roque en un plazo de 60 días hábiles. Ahí fue como, por un lado, nos pusimos un poco tristes porque habíamos pedido otra serie de medidas cautelares, como por ejemplo cuestiones de comunicación, también que se suspenda cualquier tipo de autorización de obras públicas y privadas, pero lo cierto es que decidimos agarrarnos también como estrategia de esa medida cautelar, que era un montón, digamos. Lo cierto es que con este trabajo previo que les contó Lau, no había nada hecho, tampoco había asignación presupuestaria para el lago San Roque, entonces dijimos, bueno, agarrémonos de esto y vamos a fondo. Y además que la Cámara también de forma muy atinada no dijo, bueno, hagan un plan como a ustedes les parezca, sino dio una serie de pautas que debían contener este plan, como por ejemplo acciones a corto y largo plazo, objetivos que sean acordes a estas acciones, una cierta metodología, asignación presupuestaria, alternativas a cada una de las acciones que se plantean. Tenía todo un desarrollo y una forma que debía tener este plan de saneamiento y que lo debían presentar en el plazo de 60 días. La provincia, como primera reacción, apeló a esta decisión, es decir, como que se opuso, llanamente,
Por un lado, consideró que se habían extralimitado en las facultades de la Cámara y que tampoco habían tenido en consideración cierta, digamos, documental que la provincia había presentado cuando contestó la demanda, y también cuestionó de que no se hayan involucrado los municipios y comunas en la redacción y la presentación de este plan. Dijimos, bueno, vamos a ver qué sucede. La Cámara Contenciosa le dio lugar a este amparo, pero le dio sin efectos suspensivos, porque significa que dijo, bueno, acá no se va a seguir discutiendo, se va a seguir discutiendo en una instancia superior, que es el Tribunal Superior de Justicia, acá sigamos con el proceso principal. Entonces dijimos, bueno, seguimos adelante. Unos días antes de que se cumpla el plazo de 60 días, la provincia presentó el plan. Así que, bueno, quedó como abstracto de alguna forma, digamos, esta apelación, y dijimos, bueno, vamos a ponernos a estudiar este plan. Un plan larguísimo, como muy ambicioso, con mucha cantidad de información, que al igual que comentó la U, necesitamos un apoyo técnico en la confección de la demanda, después necesitamos apoyo técnico para poder, digamos, leer e interpretar la cantidad de información y principalmente que era un plan de desarrollo de 15 años. Nosotras, digamos, entendemos que debía ser un plan transitorio hasta que haya una sentencia definitiva, pero bueno, presentaron un plan de 15 años. Con la responsabilidad que para eso implica para nosotros, porque de alguna forma este plan determina no solamente el destino, digamos, de la cuenca Bravo San Roque, sino también de toda la región de Punilla. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponerle la lupa a full a este plan, y bueno, pusimos a estudiar, y ahí, bueno, disentimos bastante en algunas cuestiones que presentó la provincia, en otras nos parecieron como muy acertadas, entonces tuvimos la oportunidad procesal de hacer estas observaciones. Principalmente, digamos, estas observaciones eran en relación al plazo, que nos pareció un plazo muy extenso, un plan que se presentó en menos de 60 días, para 15 años, entonces, bueno, ahí, digamos, nos parecía que no era acorde a este plazo. También faltaba asignación presupuestaria, que se determinaron con claridad cuáles iban a ser los recursos, tanto humanos y materiales, como para llevar adelante semejante plan de saneamiento, y bueno, algunas otras cuestiones en relación al plazo de inicio y finalización de cada una de las actividades que no estaban claras, un poco también cuestiones metodológicas que no compartimos en ese momento. También la Cámara consideró que necesitaba, ella misma, digamos, la Cámara está integrada por 3 juezas, en este caso mujeres, que también, al igual que nosotros, necesitaban un apoyo técnico, entonces de forma muy acertada designaron una profesional exclusivamente para que le dé apoyo técnico a las juezas en todas estas cuestiones, que también fue, no sé, creo que una de las pocas veces que vimos que fue ser una decisión del tribunal convocar a alguien externo para que les dé apoyo, entonces también es un muy buen precedente en ese sentido. Y también saber que están disponibles esos recursos, que muchas veces uno piensa que no y que no te animás a pedirlo, pero bueno, existen, entonces también está bueno que ustedes sepan, posteriores profesionales, que bueno, también pueden involucrarse siendo profesionales externos en la causa. Siguiendo como esta cronología de lo que fue sucediendo, como les comenté, nosotros habíamos pedido la conformación de un comité de cuenca. Bueno, la legislatura de la provincia de Córdoba sancionó la ley de autoridad de cuentas, que seguramente ustedes pueden explicar un poco mejor acerca de eso, pero bueno, en resumidas cuentas, se designó una autoridad para la cuenca Bravo San Roque, que cuál fue la función en el marco del expediente, controlar y ser la autoridad de aplicación del plan de desarrollo sostenible. Un poco transcurrido el proceso, se dieron como distintas situaciones en relación a la deposición final de las algas, porque una de las principales acciones que viene llevando adelante la provincia es la extracción de las algas y la llevan al basural de Villa Carlos Paz. Un poco por cuestiones políticas y trasfondo de por medio, se dio como una discusión entre el municipio de Villa Carlos Paz, que dijo: yo no quiero recibir más las algas, esto no me corresponde a mí. La provincia dijo: no, sí, vos estás obligado. Bueno, disputas que también trascendió públicamente y que se vio reflejada en el expediente, pidieron: bueno, Cámara, pronúnciese usted qué es lo que está bien, y la Cámara decidió que no había otro lugar, al menos en ese momento, donde se pudiera depositar, o sea, la deposición final de las algas, entonces obligó a Carlos Paz a que reciba las algas. Y también le dijo: bueno, autoridad de cuenca, usted ya está en vigencia, ya está ley reglamentada, mensualmente tiene la obligación de presentar informes sobre qué está haciendo en el marco de este proceso, lo cual también nos parece
pareció súper bien porque lo cierto es que si no se pronuncia dentro del expediente, por fuera tampoco era muy difícil saber qué es lo que se estaba haciendo, entonces bueno, obligaron a que la provincia presente informes mensuales, en donde nosotros también tuvimos la oportunidad de ir haciendo observaciones de estos informes. Algunas veces consentimos, como no está buenísimo lo que están haciendo, otras si no está tan bueno, lo podrían hacer así o así, o sea, podrían hacer de esta forma. Así que bueno, fue un trabajo mensual que venimos haciendo. Y por último, para no ser más largo, porque ya llevamos un poco excedido de tiempo, Faltan 5. Bien. Como comentaba Lau, además de esta cuestión como más bien procedimental dentro del expediente, nos gustó mucho llevar el tema a la agenda pública, la que la ciudadanía se involucre, porque más allá de que a veces parece como súper lejano, Lago San Roque, o está en Carlos Paz, como comentaba bien Lau, tomamos agua de ahí. Entonces nos parecía muy importante la participación ciudadana, no solamente digamos fuera del tribunal, sino también dentro del tribunal. Entonces fue muy marcado una exigencia nuestra como abran una audiencia pública en donde la ciudadanía se pueda manifestar y expresar cuáles son sus sentimientos, pensamientos en relación a esta problemática, y también que hay muchos profesionales muy técnicos, muy preparados para dar apoyo y acompañamiento, porque lo cierto es que no es que nosotros queremos hacer las ganadoras del amparo ambiental, sino que queremos que se resuelva esta problemática ambiental de la mejor forma posible, involucrando a la mayor cantidad, siempre como hay más voces, digamos, más enriquecedor de lo que se pueda sacar adelante. Entonces, bueno, hicimos una campaña de comunicación en redes sociales, nos sirvió la oportunidad de verla, que se llama El Lago San Roque Me Joda. Bueno, con distintas imágenes, con una campaña súper linda, muy gráfica en relación al tema. También juntamos firmas, les presentamos las firmas en el expediente, exigiendo la participación ciudadana en el proceso judicial. Lamentablemente nos fueron pateando, y dijeron, bueno, oportunamente, el título de la sentencia, que esto y lo otro, bueno, hace poquito salió la sentencia y no hubo participación ciudadana, así que bueno, lamentablemente fue una batalla que perdimos, pero que creemos que es importante darla siempre en cada oportunidad. Bien, la buena noticia es que tenemos sentencia. 3 minutos, yo la cuento rapidísimo. Tenemos sentencia, dictaron sentencia el 16 de abril. Antes, cuando me invitaste, todavía no teníamos sentencia, esto todo muy rápido. Tenemos una sentencia muy fuerte, muy potente, que reconoce el estado de contaminación de la cuenca, reconoce la falta de políticas públicas y diseña una política pública para los próximos 15 años. Nos quedó renga la participación ciudadana y era importante, ¿por qué? Porque en los procesos de toma de decisiones de políticas públicas debería haber participación ciudadana, si lo reconoce el acuerdo de Escazú. Sin embargo, hay algunos mecanismos que hemos ido encontrando en el camino para que eso suceda, como por ejemplo una modificación en la ley de la Autoridad de Cuenca que crea un espacio para la participación ciudadana de ONGs que estén en la zona de Punilla que trabajan cuestiones ambientales. Estamos por eso súper importante, entonces dijimos, bueno, vamos a renunciar a eso y vamos a seguir. ¿Qué dice la sentencia? La sentencia manda a la provincia a ejecutar este plan y les da responsabilidades a los municipios y comunas en la medida de que cada uno es responsable según sus autonomías municipales. El plan es un plan, como dijo Aranda, es un plan muy ambicioso, que va a 15 años, como medida importante, fuerte, tiene que Punilla debe estar conectado a placas en un 85% de acá a 8 años, o sea que si bien ahí también fue, bueno, 15 años nos parecía mucho, pero que tengamos placas a 8 años es una respuesta positiva, muy positiva y muy ambiciosa, porque sabemos los esfuerzos que eso implica. Hoy Carlos Paz creo que no pasa del 10% de conexión de red local. Entonces es muy ambicioso, sabemos que requiere muchos esfuerzos y también mucho compromiso por parte de las autoridades de gobierno municipales, comunales, provinciales. Es un fallo que reconoce el agua como un derecho básico y universal, que reconoce el derecho de saneamiento. También tiene algunas medidas que tienen que ver con que se garantice la participación ciudadana, habla de educación ambiental, habla del deber que tiene la provincia de cuanto antes ingresar la materia ambiental en las currículas de todos los niveles educativos de la provincia. Eso nos pareció muy bueno, porque ahí ese es el camino para evitar la contaminación, o sea, educando desde el jardín de infantes en adelante, hablar de ambiente en las escuelas.
También los manda a publicar una página web en 90 días, que tiene que tener todo el proceso del plan, explicar el plan, explicar qué están haciendo, cómo lo van cumpliendo. Eso va a permitir que la ciudadanía monitoree y que pueda también, también tienen que saber que se puede hacer denuncias, se puede llamar a la policía ambiental, se puede, si están desmontando, llaman a la policía ambiental, si hay un caño que tira cloacas al lago, llama a la policía ambiental. El modo que tenemos como ciudadanía de ejercer un control sobre ese plan. Es muy largo, son 15 años, mucho tiempo, entonces es súper importante en el rol de la ciudadanía conocer, entender y saber cómo podemos cooperar para que realmente se llegue al objetivo. En el estado en el que está el San Roque, 15 años es hasta poco, lo sabemos, pero bueno, ahí tenemos que estar como todos haciendo fuerza y reaccionando para que logremos el objetivo final. Eso, bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora la respuesta del Estado. Bueno, yo la provincia. Vos la provincia. Bueno. A veces somos amigos de la provincia. A veces no. Bueno, en principio, gracias por la invitación. A mí en lo personal me gusta el barro, como entendido como el lugar donde como ciudadano uno se tiene que hacer cargo de la ciudadanía, digamos, y del compromiso no solamente con la comunidad, sino con la tierra, con la naturaleza, de la cual una parte que ellas contaron es el colapso que estamos viviendo en términos ambientales, pero eso está mucho más amplificado todavía cuando uno aborda situaciones como pueden ser las fumigaciones con agrotóxicos, los basurales, los desmontes, etcétera, etcétera, problemáticas, digamos, muy de época, y saludo de alguna manera no solamente el involucramiento de organizaciones del tercer sector, sino también la presencia de la justicia también opinando sobre estas cosas. Mi nombre es Pablo Riveros, yo soy director general de ordenamiento territorial del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia. Asumí cuando se creó el ministerio el 10 de diciembre con la asunción del gobernador Yayora, y la dirección se crea en ese momento, o sea, no existía la dirección, o sea, no estaba pensado el ordenamiento territorial como una política pública, ¿no? Lo cual para mí fue también todo algo muy importante a la hora de tomar la decisión de ser parte del ministerio, porque me ha tocado ser parte de organizaciones que han utilizado herramientas judiciales también, como por ejemplo cuando fue el tema de los agrotóxicos en mi comunidad en Villa Ciudad Parque, o también otro tipo de herramientas de la ciudadanía, de las cuales no voy a hablar hoy porque voy a hacer caso a mi función pública. Entonces eso lo dejaremos para otra charla distinta, ¿no? Sino que hoy me gustaría hablar desde el lugar que tengo y hacerme responsable de ese lugar. El ordenamiento, la charla es sobre herramientas de construcción de ciudadanía ambiental, y básicamente el ordenamiento del territorio es una herramienta en sí. Es una herramienta muy importante de planificación de uso de suelo, que tiene como una definición que no solamente es pensar en las cuestiones biofísicas, digamos, o en la naturaleza, sino que también es incluir a la comunidad dentro del ambiente y de la naturaleza. Algo que me parece sumamente importante, porque a veces pensamos en la naturaleza solamente sin la comunidad, y en muchos casos pensamos el desarrollo de las comunidades o de las ciudades sin pensar en el entorno, en nuestra casa común, como lo definió Francisco, el Papa Francisco. Nosotros cuando asumimos, digo nosotros porque más allá que yo sea el director, somos un equipo de trabajo, básicamente tenía que ver con un proceso que habíamos generado en Villa Ciudad Parque, que es la comunidad de la que yo vengo, donde vivo, de la cual fui jefe comunal durante el periodo 19-23, en la cual
tiene una característica que lo asimila a lo que venía contando Laura, que es que está justamente en la costa del dique Los Molinos. Por lo tanto, es una de las comunas aportantes de la cuenca de Los Molinos, que está sobre el río Los Reartes, y es el pueblo que más creció de censo a censo, o sea, del 2010 al 2020, creció un 400% en su población. Esto generó, digamos, un conflicto muy fuerte y una tensión muy fuerte de crecimiento, que no solamente se manifestó en términos de infraestructura pública, sino que se manifestó justamente en el impacto sobre la naturaleza. Nosotros fuimos generando un proceso de ordenamiento territorial que nos parecía fundamental a la hora de construir una herramienta para poder planificar el desarrollo, no solamente del presente, sino del futuro del pueblo, y eso es un poco el porqué de la invitación o de la propuesta de construir una dirección a nivel provincial. Una dirección a nivel provincial que tiene el desafío: Córdoba tiene 427 municipios y comunas, lo cual es bastante complejo. De los 427 municipios y comunas, solamente para que se den una idea, el 8% de toda la provincia está bajo un ejido determinado, o sea que el 90% del territorio cordobés está en lo que se llaman zonas grises o rurales, lo cual hace todavía más complejo el tema. Y había que empezar primero por el diseño de una implementación de la dirección de un programa, y después por dónde empezar. Lo primero, cuando diseñamos el programa, lo primero que pensamos en ese programa es que no puede haber ningún tipo de planificación sin la participación de la ciudadanía, no solamente por acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú o las mismas leyes, digamos, ambientales, que absolutamente todas, hablan de participación ciudadana, sino también por una lógica donde las comunidades son las protagonistas, digamos, fundamentalmente, no solamente las comunidades entendidas como individuos, sino la comunidad organizada, digamos, las instituciones que forman parte de una comunidad que en su devenir cotidiano ya participan activamente del desarrollo de sus comunidades, ya sea de una cooperadora, una escuela, un club, una asociación civil, una iglesia, etc. Entonces nos parecía que el programa tenía que articular la sociedad civil y la comunidad organizada con los gobiernos locales y con el gobierno de la provincia. Algo que en los papeles, o dicho así, parece fácil y que realmente es muy complicado. Es muy complicado porque muchos de los territorios de los cuales elegimos para trabajar y para implementar el programa, porque nos parecía que estaban en un grado de emergencia y de urgencia, no solamente que tenían una falta de presencia del Estado, digamos, y fundamentalmente de una falta de comunicación y de ámbitos de participación ciudadana, sino que además el ordenamiento del territorio tiene una cualidad que es interdisciplinaria. Entonces esa interdisciplinaridad que convoca a distintos profesionales de distintas materias, como puede ser un arquitecto, un ingeniero, un biólogo, un ingeniero o una ingeniera forestal, tampoco desde la actividad privada venían articulando políticas a la hora de planificar un código de edificación con un código forestal o con un estudio de agua, digamos, ¿no? O con una planificación de accesibilidad, digamos, o de conectividad. Entonces, básicamente, cuando elegimos las regiones en donde implementar, las primeras fueron justamente dos regiones que nombró Laura, que son la cuenca de los Molinos, o la subcuenca de los Molinos, y la subcuenca de San Antonio, que es aportante del San Roque. Se hace muy difícil generar procesos de participación ciudadana en los 427 municipios y comunas al mismo tiempo, por lo tanto pensamos en trabajarlos de manera regional, porque además entendíamos el concepto de la bioregión, que es un concepto hidrológico, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la cuenca. Nos parecía que había un mismo sistema que involucraba distintas comunas y municipios, y que en muchos casos ese mismo sistema de cuenca, ese sistema ambiental,
iba por encima de las divisiones políticas de departamentos y de ejidos municipales y comunales, y que también incluía zonas grises, como es en los dos casos, tanto de la subcuenca de San Antonio como de la subcuenca de Los Molinos. A todo esto nosotros no estábamos, yo por lo menos en lo personal, sabía que había un desarrollo judicial en curso, pero no tenía idea qué grado de avance tenía ni cuándo se iba a dictar sentencia, digamos. Por lo tanto, va bastante emparejado, digamos, el trabajo que venimos haciendo de la dirección con lo que dice la sentencia y con lo que ustedes proponían, más allá de la dificultad de caso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, digo, en esto de ir generando herramientas desde el Estado, digo, para poder ubicarme en el lugar que estamos ocupando nosotros hoy, o que ocupo yo particularmente en la dirección, nuestra intención era crear un ámbito, construir un ámbito donde estén todos los actores del territorio. Y que esos actores del territorio, con la importancia que tiene cada uno, puedan poner un diagnóstico en común con las diferencias y las tensiones que hay en ponerse en un lugar determinado, porque en muchos casos la ciudadanía le cuesta entender los lugares de gestión, y en muchos casos la gestión le cuesta ponerse en el lugar de la ciudadanía, digamos, y las dificultades que día a día tiene, como por ejemplo tomar agua contaminada, ¿no? Donde evidentemente los tiempos de la gestión no son los mismos de los tiempos de la canilla y del agua que uno usa para tomar o para distintas situaciones cotidianas de la vida. Entonces, construir ese ámbito fue parte del programa, que obviamente nos parecía que, más allá de que era importante construir ese ámbito que no existía, también nos parecía importante tener metas, digamos, y etapas de trabajo que al final de ese proceso, que dura aproximadamente 4 meses de trabajo territorial, en esas subcuencas, que son aproximadamente entre 5 y 8 comunas y municipios, tenga logros concretos y que se puedan materializar. Ahí hay una situación que también tiene que ver un poco con lo que ellas plantearon en el juicio o en el amparo, y que también la provincia responde, que es hasta dónde llega la responsabilidad de la provincia y hasta dónde llega la responsabilidad y hasta dónde es la responsabilidad de los municipios y comunas. Córdoba tiene una ley, que es la 8102, que es la ley de municipios y comunas, que es una ley que la verdad que genera bastante autonomía para los municipios y para las comunas, y que inclusive en esa ley el ordenamiento del uso de suelo o el ordenamiento territorial le da las facultades a los municipios y a las comunas para hacerlo. Obviamente que ninguna normativa comunal o municipal puede ir en contra de una normativa provincial, pero en esa misma ley le da esas facultades. Ahora, también hay leyes provinciales, como por ejemplo la 9814, que es la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, de la cual el Ministerio de Ambiente es autoridad de aplicación, que justamente ordena el territorio de la provincia y básicamente ordena muchos de los territorios con mayor conflictividad ambiental. Es real que las zonas serranas de la provincia, y acá me meto por una cuestión más socioeconómica, sociocultural, en los últimos 20 años ha tenido como una migración muy fuerte, inclusive de la cual yo también soy parte. Hace 20 años que vivo en Villa Ciudad Parque, yo no nací en el lugar, sí me he criado durante 20 años en el lugar, pero no nací en el lugar. Esa migración ha generado, justamente con la falta de planificación y de articulación entre los gobiernos, entre las distintas dimensiones de Estado, ha generado, y con una muy fuerte hegemonía económica del negocio inmobiliario, ha generado una conflictividad muy fuerte en términos sociales y ambientales. Hay una frase que me gusta decirla siempre porque de alguna manera le da legitimidad al trabajo que venimos haciendo, que es que cuando no ordena el Estado, ordena el mercado. No es una frase, es una realidad.
Todas estas zonas serranas de la provincia, que uno las puede llegar a describir geográficamente o geopolíticamente desde Alpa Corral hasta Cruz del Eje, un poquito más al norte quizás, tienen una situación muy similar, y después el noroeste cordobés tiene otra situación similar, pero con otro poder económico hegemónico, que es la ganadería o la agroindustria, ¿no? Esto ha generado procesos, digamos, muy complejos de degradación ambiental, fundamentalmente de desmonte, y ¿cómo me marcas el tiempo? El tema del desmonte, digamos, está muy vinculado al tema de la cuenca, y el tema de la cuenca está muy vinculado, digamos, al estado de situación actual hídrico que tiene la provincia, que no es solamente el de la contaminación, sino también, justamente por este proceso de migración que les decía en las zonas serranas, también hay problemas de servicio de agua. O sea, de agua que no alcanza, digamos, para la cantidad de gente que normalmente vive, y cuando se triplica o cuadriplica cada vez que son las etapas de turismo. Bueno, este es el escenario en el cual nos toca asumir y implementar esta política de programa de ordenamiento territorial participativo. Nosotros venimos en este momento trabajando en estas dos subcuencas. Es una herramienta, cuando digo es una herramienta me refiero a este conversatorio, es una herramienta de participación, por lo tanto es una herramienta para que la ciudadanía participe y para que podamos hacer un seguimiento de los temas y para que podamos introducirnos a producir modificaciones a las normativas locales y provinciales. Cuando me refiero a producir modificaciones, me refiero a ordenanzas y resoluciones comunales, de las cuales, por ejemplo, les quiero decir una que me parece sumamente importante: en Los Molinos, como consecuencia de este proceso, las 6 comunas que integran la subcuenca de Los Molinos modificaron en su codificación el tratamiento de fluentes, el sistema de tratamiento de fluentes, y lo que en su momento la sangría fue una solución a los pozos sépticos o a los pozos ciegos, hoy la fitodepuración es una solución a la sangría que evidentemente no cumplieron con la demanda que tuvieron en términos de crecimiento de población. La contaminación de cianobacterias, que es esa área verde que nosotros vemos en Carlos Paz y en Los Molinos, tiene que ver con, básicamente, con un aporte de materia orgánica, de fósforo y de nitrógeno. La materia orgánica, básicamente, en su gran mayoría proviene de la urbanización, también de la ganadería, y el nitrógeno y el fósforo también proviene de eso y también de agroquímicos. Entonces, esta modificación, actualizaciones, modernizaciones o creaciones de nuevas resoluciones y ordenanzas va a hacer que nosotros podamos, de mínima, empezar a producir cambios de paradigma. Los cambios de paradigma son los más complejos porque muchas veces implica cambio de hábitos. Y los cambios de hábitos son los más difíciles. Y cuando me refiero a cambio de hábitos, no es solamente una responsabilidad de la ciudadanía, sino también de la compleja trama que tiene la construcción de una ciudadanía, por ejemplo, de que los colegios de arquitectos y ingenieros también tengan en cuenta que la modificación de presentación de planos tiene que ver con la modificación de presentación de su tratamiento de fluentes, que las universidades en sus currículas también introduzcan modificaciones a cómo se forman los técnicos. Y en esto quiero destacar, antes de finalizar, porque seguramente ya estoy bien, quiero finalizar estos 2 minutos. Igual me parece lo más importante es el ida y vuelta, porque ahí vamos a poder lograr sacar algunas dudas. Quiero destacar no solamente la convocatoria a este conversatorio, sino que con esta facultad y con esta universidad, en conjunto con la Universidad de Villa María, venimos llevando adelante otro programa de la Dirección de Ordenamiento Territorial, que es la Diplomatura en Ordenamiento Territorial, con alguna especificación particular. En el caso de Punilla fue con remediación de la cuenca, porque se dio justo en el marco de los incendios del año pasado. Y en el caso de Sierra Chica, que es donde hoy estamos dictando la diplomatura,
se da con orientación en turismo sustentable, porque entendemos que es una región turística y que también hay que trabajar las cuestiones socioeconómicas y desde ahí también empezar a producir algunas modificaciones a cómo entendemos el turismo y el desarrollo económico de la localidad. Así que quiero agradecer y poner en valor también la participación de la universidad y particularmente de esta facultad en ese proceso, en conjunto con la de Villa María, que me parece que justamente genera una consecuencia virtuosa, digamos, en el territorio, porque además nos faltaba también la academia, no solamente a los gobiernos locales, al gobierno provincial y a las instituciones del territorio, sino también que la academia vaya al territorio, algo que me parece sumamente importante que está sucediendo. Bueno, Gonzalo, que está en la casa también, digamos. Local. Yo tomo la casa porque está parte del Estado, de la sociedad civil, pero bueno, recién cuando Pablo hablaba, pensaba esto de la interdisciplina en los territorios. Y bueno, ¿qué más para hablar de eso? La Secretaría de Extensión, ¿no? Cuando supuestamente la universidad sale de donde pertenece, que es la calle, a trabajar esa interdisciplina. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones a la facultad y en particular al equipo docente del seminario electivo por varias razones. Primero, por generar esta posibilidad de escuchar experiencias tan interesantes y en una primera escucha la pregunta que socializo y que podemos retomar posteriormente es qué rol tiene la universidad para cumplir en estos procesos y en estas experiencias concretamente, y en particular qué rol tiene para cumplir la Facultad de Turismo y Ambiente en esos procesos, cómo nos pensamos en esos procesos. Y esa es ya casi una pregunta extensionista por antonomasia: ¿cómo podemos aportar a la solución de esos conflictos y problemas? El ejercicio que quería proponer, y me vine ni lerdo ni perezoso un poquito preparado, era a partir de estas herramientas concretas que nos han mostrado y señalado quienes nos precedieron en la palabra, reflexionar un poco sobre el concepto de ciudadanía ambiental. Siempre es importante, y retomo las palabras del colega, saber que los conceptos están en construcción, que hay debates y combates y que no siempre podemos estar entendiéndolo de la misma forma y de la misma manera. Entonces, como me invitaron a participar a un campo del conocimiento del que no vengo, porque yo estoy formado en filosofía, decidí introducirme en algunas nociones y particularmente en esto de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía ambiental, y me llevo la grata sorpresa de que hay aportes teóricos sumamente interesantes, con una complejidad sumamente importante, que entiendo yo en el seminario electivo los profes la abordan más detenidamente o más profundamente, pero que tienen esto de la interdisciplinaridad, es un elemento importantísimo. En esta presentación, si ustedes la pueden proyectar, sin ser demasiado extenso, hay 3 o 4 autores sumamente importantes que nos hacen ver que la noción de ciudadanía ambiental ha cobrado creciente relevancia en el contexto de las transformaciones socioambientales del siglo XXI. Ahí sí que va a mostrar la primera presentación, si es que puede hacerlo. Sí, silencio. Estaba muy concentrada en la conversación. Lo va a lograr, yo tengo experiencia que lo logro. Claro que Este sí. convite va a ser reflexionar y dejar y tratar de aportar algunos conceptos que seguramente ustedes manejan mucho mejor para después mostrar algo concreto que estamos haciendo desde la Secretaría de Extensión. Entonces, qué importante, ¿no? Afinar conceptualmente de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía ambiental. Y hay 3 autores, y voy a aportar un cuarto después, que realmente han trabajado la temática de una manera sistemática, interesante, que nos permiten como problematizar la noción. En primer lugar, Sauvé, que es de Canadá, define la ciudadanía ambiental como una forma, y cito, de participación ciudadana que incorpora la conciencia ecológica y la responsabilidad en la toma de decisiones tanto en el ámbito público como en la vida cotidiana, subrayando la dimensión ética y política del cuidado ambiental. Esta definición enfatiza que el compromiso ambiental no se limita al conocimiento, sino que implica una praxis transformadora orientada al bien común. Y un ejemplo concreto de praxis transformadora le han puesto los compañeros que nos han precedido en la palabra. Hay una transformación, ¿no?
y una construcción de una relación entre la sociedad y la comunidad con el Estado no siempre da de antemano, sino que tiene que desarrollarse con estos actores que no siempre se ponen de acuerdo. Otro autor inglés del hombre, Dobson, introduce la idea de una ciudadanía ecológica, que se distingue de la ciudadanía tradicional por su énfasis en los deberes más que en los derechos. Para este autor, la ciudadanía ambiental implica un conjunto de obligaciones hacia las generaciones futuras y hacia los ecosistemas, basadas en principios de justicia ambiental global. Otro concepto complejo, justicia ambiental global. Así se propone una ampliación del marco normativo de la ciudadanía, integrando la sostenibilidad como valor rector. Cuando el compañero decía tenemos que convidar a los colegios de arquitectos y a los privados a que incluyan estos criterios como criterios de trabajo, estamos pensando un poco en eso, ¿no? Que sean todos los actores los que compartan estos criterios de trabajo de la forma más mancomunada posible y los lleven a la práctica desde el lugar que les corresponde. Un tercer aporte muy concreto, pero muy interesante, de un mexicano que es de apellido Leff, que me interesó muchísimo, creo que por el costado más filosófico del aporte, que dice: considera que la ciudadanía ambiental debe concebirse como la construcción de sujetos colectivos capaces de redefinir los territorios y los modos de vida desde una racionalidad ambiental, un nuevo paradigma, una nueva racionalidad que construya colectivamente. Esta mirada pone el acento en el protagonismo social y cultural, en la transformación de los modelos de desarrollo, recuperando saberes locales y prácticas de resistencia ante el extractivismo y la degradación ambiental, ¿sí? Tres convites muy puntuales y muy interesantes, me parece, de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía ambiental. Siempre un poco, nunca renegando de nuestra formación pedagógica y el rol de docente, para nosotros siempre es importante tratar de convidar y dejar algo, para que después los profes, hecho el lío, se hagan cargo de si continúan o no, si ya lo han trabajado en su materia. Pero pienso que es interesante retomar esto para un debate más profundo, conceptual y teóricamente, inclusive pensando en un curso de posgrado, quizá, en el que podamos confluir en estos debates y combates y en estas construcciones conceptuales tan importantes desde la universidad, ¿sí? Y sobre todo vinculándolo con experiencias concretas como están haciendo ustedes en este conversatorio. Dicho esto, también aportar algunas ideas, algunos conceptos de Papa Francisco en este contexto nos parece central. El compañero había mencionado el cuidado de la casa común y creo que ahí puede ser un concepto convocante como aporte para una mirada también sobre el cuidado del medio ambiente, en donde se señala en Laudato Si puntualmente que la crisis ecológica es también una crisis ética y espiritual. Se habla mucho de la crisis ecológica, hay una reflexión muy profunda y sostenida en la Laudato Si. Hay un llamado a una ecología integral que combina el cuidado del ambiente, sí, pero con la justicia social. Es decir, es una convocatoria no ingenua, ¿no? Es una convocatoria que pide, reclama y aporta a un fuerte compromiso ético y político. Y también a una convocatoria a la conversión ecológica de todos los sectores. Esto que decíamos recién de la importancia de que todos los sectores públicos y privados se involucren con el rol y la responsabilidad que les cabe, incluyendo la universidad, en la solución de estos problemas. Por eso es tan importante este conversatorio, porque nos hace ver que también nosotros desde la universidad y particularmente desde la extensión nos tenemos que sentir interpelados por esto que está pasando, digamos, allá afuera, ¿sí? Y que hasta donde podemos ver no hemos participado directamente, pero podemos quizá involucrarnos de alguna manera en hacerlo. Dicho estos aportes, precisamente el rol de la extensión universitaria tiene que ver con el involucrarse en estas situaciones y en estos conflictos y en estos hechos que vinculan lo académico con lo comunitario, para fomentar procesos participativos de educación ambiental y también para la formación de una ciudadanía crítica y comprometida. Ya se está haciendo, se está avanzando, de hecho hay una nueva relación en el marco de una nueva gestión de la facultad con el ministerio, pero también hay un intento de vincularnos con las organizaciones para construir colectivamente a partir de una experiencia que les voy a comentar ahora brevemente. Entonces, este es el espacio y este es un poco el desafío que quería abrir con esta pregunta de qué nos toca a nosotros desde el rol extensionista universitario en particular
de la Facultad de Turismo y Ambiente para aportar a estas circunstancias, a estas problemáticas y a estas cuestiones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y qué más podemos hacer para eso? Remarco la trascendencia de que sea desde el Seminario Electivo Institucional, que fueron pensados originariamente en un proceso de curricularización de la extensión, que nos interesa fundamentalmente a los académicos, pero a las organizaciones no aparece dentro de su agenda. Nosotros estamos preocupados porque nuestras currículas incorporen problemáticas de las organizaciones o de la comunidad en general, y por eso hablamos e insistimos con la curricularización, pero es casi una preocupación estrictamente académica, no aparece en el mundo de las organizaciones. Y ese es quizá un saltito que tenemos que dar, haciendo cosas como esta, multiplicando este tipo de espacios de encuentro, en donde abordamos desde problemáticas muy puntuales hasta políticas de reordenamiento territorial y también debates conceptuales paradigmáticos sobre lo que está en juego cuando estamos jugando esto, ¿sí? Experiencias concretas de la Secretaría de Extensión. Desde el año pasado propusimos la conformación de una red de organizaciones, lanzamos una convocatoria tratando de evitar un gran problema que vimos en el diagnóstico primero que hicimos, que tenía que ver con que en Extensión había relación con algunas organizaciones y no había una estrategia de trabajo en red. Eso marca un cambio de enfoque y un cambio de paradigma en la política extensionista que vinimos a desarrollar. Vimos que había la decisión de hacer algunos eventos, pero no la decisión de una planificación más estratégica con respecto a cómo relacionarnos con las organizaciones del tercer sector. ¿Qué hicimos? Convocamos a la conformación de la red de organizaciones. En esa primera red participaron 10 organizaciones y uno de los ejes que irrumpieron con fuerza, con fortaleza, con presencia fue el eje de cuidado ambiental. Particularmente con algunas organizaciones que en el 2024 elaboraron proyectos de trabajo que tenían que ver con el cuidado del ambiente y con las cuales la FTA o venía trabajando o empezó a trabajar sistemáticamente a partir de esta experiencia. Una de ellas es la Reserva Campesina del Borde de Salinas, allá cerca de Cerrezuela, casi del lado de La Rioja. Otra es la Reserva Bamba, que está en La Calera. Y otra fue de las organizaciones participantes, Fundación Nuestro Río, que es de la localidad de Berlín, y que desarrolla todo su accionar en la Reserva Natural Francisco Tabo, de esa localidad de donde provenimos nosotros. Somos del interior y tenemos también esa mirada, ¿no? Por eso nos parece importante que como parte de estrategia de trabajo de esta red se avanzara y se colaborara desde el punto de vista de la extensión con el proceso de regionalización que está atravesando nuestra Universidad Provincial de Córdoba, que es un proceso histórico en el que se han abierto 7 sedes regionales, la primera fue en Berlín, y que ese proceso no es meramente académico, es decir, no es solamente abrir una carrera, un profesorado universitario, una licenciatura, una tecnicatura, sino empezar desde una perspectiva extensionista a articular con los actores y a problematizar cómo nos vinculamos con esos actores y en qué proyectos trabajamos en conjunto. Las organizaciones hicieron su aporte, presentaron sus proyectos y trabajamos durante todo un año. De ese año y de ese trabajo salió un libro que trabajamos conjuntamente con el profesor Javier Frontera de la Cátedra de Ilustración de la Tecnicatura Universitaria en Diseño. Este es simplemente un ejemplo de lo que se construyó entre estudiantes y organizaciones. Se trabajó en una identidad visual. En esa identidad visual y en ese libro las organizaciones nos contaron y plasmaron qué es lo que estaban haciendo y qué es lo que querían hacer con ese proyecto. Ahí tenemos simplemente el caso de Fundación Nuestro Río, de la Reserva Bamba, simplemente es la tapa, lo primero. Posteriormente a eso, en el libro se van a encontrar todo el desarrollo del proyecto. Ahí está también lo del movimiento campesino, que es la de la Reserva Campesina del Borde de Salinas. Y en ese QR, si están interesados, pueden descargar Uniendo Cauces y Fortaleciendo Ríos, que es este libro de la primera experiencia 2024 de la Red Provincial de Organizaciones Sociocomunitarias, como les decía, de nuestra universidad. Como parte de un enfoque que apuntaba que las organizaciones nos dijeran qué querían hacer, cómo querían hacerlo y cuáles eran las prioridades, que fueran las organizaciones las que nos marcaran su agenda. Y en esa agenda aparecieron diversos temas, y uno de esos temas y esos ejes fue el cuidado del ambiente. Este año hicimos otra convocatoria, aparecieron otras organizaciones,
como ProAvis y Scout Level, que también han presentado proyectos que tienen que ver con el cuidado y la promoción del ambiente, radicadas en este caso en la Reserva Natural Francisco Chau que le comenté anteriormente. Esto como una experiencia sumamente interesante y enriquecedora para nosotros, que intenta responder a qué podemos aportar desde la universidad y particularmente desde la extensión, desde una extensión crítica, que busca co-construir con los actores, con saberes de diálogo, en una resignificación de esos proyectos que también sirvan para la formación de nuestros estudiantes y sea una experiencia significativa para nuestros docentes y para nuestras docentes. Es decir, cuidar esto de que las organizaciones nos marquen sus prioridades, articulándolo con la necesidad de cuidar la formación de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes. Y de generar ese vínculo transformador para que realmente quede algo y realmente tenga algún impacto en el territorio. Y ese es un gran desafío, cómo medimos el impacto que hacemos, cómo medimos el impacto, los indicadores, cómo lo construimos. Seguramente en el equipo de trabajo del Ministerio se preguntan, tienen preguntas similares en cuanto a, bueno, ¿cómo hacemos para mensurar, ya sea cuantitativamente o cualitativamente, el impacto de nuestras políticas, de nuestras decisiones? Y se está en todo ese proceso. Como primera parte, ese libro, y finalmente se está escribiendo otro, hemos hecho otra convocatoria este año 2025, pasamos de 10 organizaciones a 28, lo que significa un desafío en volumen y en equipo para poder seguir el desarrollo de esos proyectos de las organizaciones. Pero estamos queriendo asumir ese desafío con toda la responsabilidad. Y la verdad que reflexionar y introducirme un poco en estos conceptos de ciudadanía ambiental me ha traído un poco de luz sobre la importancia de incluirla como un eje en los desafíos extensionistas, que podamos trabajar articuladamente en estas actividades, pero en otras más, para pensarnos más a mediano y largo plazo, en cómo la ciudadanía ambiental termina siendo un concepto de trabajo estratégico para una extensión crítica, que es un poco la extensión que pretendemos desarrollar, una extensión que no sea transferencista. No es que nosotros podemos ir como universitarios a decirle a las organizaciones hagan esto que les va a ir bien, le traen este paquete, o también al Estado, sino que es una co-construcción. Y sobre todo también para pensarlo en la construcción de las redes territoriales. Es esto, esta mesa que ustedes ven hoy, en red, más o menos en el mismo lugar, y cuando ustedes tomen la palabra se va a terminar de ampliar la red, pero también tenemos que involucrar a los privados, ¿no es cierto? Que es la otra gran pata que falta, el compromiso. Y también tienen que estar los colegios, y también tienen que estar las empresas, es decir, esa comunidad que tenemos que tratar de organizar, que es nuestro gran desafío, tiene que ser considerada en todos sus aspectos, que es lo más difícil. ¿Cómo podemos aportar nosotros de la extensión? Y bueno, quizás podamos ser los que generemos los espacios de diálogo. Quizás podamos ser los que garanticemos el debate constructivo de las partes, y quizás podemos ser los que asesoremos en algunos aspectos, o quizás podemos ser los que dejemos planteado el problema en otros casos y veremos si el Estado lo toma o no lo toma. Somos parte del Estado provincial, por lo tanto también tenemos que hablar de ese rol. No es que nos corramos, somos parte del Estado provincial, no somos una universidad sostenida completamente por fondos de la provincia, en el marco de un claro proyecto provincial de expandir la educación universitaria en la provincia con estas nuevas sedes, 7, se vienen un total de 13. Según anunciado, y eso implica un desafío también de asumir ese rol, cómo abordamos estas problemáticas que nos marcan las comunidades desde el interior en función de las propias prioridades comunitarias, trabajando con los municipios, trabajando con las comunidades regionales, involucrando a todos los actores. Así que interesantísimo. Yo les vuelvo y cierro con esto para agradecerles por la invitación, pero para lanzarnos al desafío de que sigamos pensándonos un poquito más allá para generar con cierta continuidad estos espacios de diálogo entre los actores que son los que tenemos que tratar de sentar para construir colectivamente, porque no hay otra salida. Sin más que agregar, muchísimas gracias. Bueno, después de las exposiciones, a mí realmente se me vienen algunas preguntas, pero bueno, sería bueno escucharle a ustedes, o si no me tomo la autoridad de decir, bueno, cuando estoy en la mesa, hago las preguntas yo, hago las mías y listo. Pero bueno, agradecer, me parece que es fundamental.
pensaba esto, digamos, ¿cómo será, digamos, tomar agenda de aquellas organizaciones que tensionan los modelos de desarrollo que propone el Estado o que es el mismo Estado que las genera, digamos, ¿no? ¿Cómo tomar dentro del ámbito de la democracia esas agendas que ponen en discusión los paradigmas? Por ahí también pensaba esto de pensar, así como hay cambios de paradigma en la justicia, esto de la justicia ambiental es novedoso, digamos, no es algo que tenga simultáneo, el paradigma del Estado, ¿no? Es decir, ¿cómo pensar interdisciplina dentro de la gestión del Estado? ¿Cómo articula la Dirección de Ordenamiento Territorial con el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo? Se articula, digamos, o seguramente que lo hace, pero digo, ¿cómo pensar ese modelo de ambiente, no solo de la Dirección de Ordenamiento, sino con la Secretaría de Obras Públicas, por ejemplo, de la provincia? Son desafíos también grandes. Bueno, esto un poco ahí para que pensemos. No sé si... Bueno, ahí me pregunto, digamos. Y realmente una pregunta para ustedes. Vayan anotando las preguntas. Díganme quién quiere preguntar. Si alguien quiere preguntar, adelante. Ahí te doy. Empecé por ahí. Bueno, dale. Felicitaciones a los expositores, la verdad que se los entendió bastante. Yo soy muy distraído por ahí, puedo preguntar cosas que se han dicho, así que pido disculpas por ahí si suena algo que ya han escuchado. Me gustó mucho, no es que me gustó, me resonó mucho la frase esa de que cuando nos ordena el mercado, cuando no ordena el Estado ordena el mercado, ¿no es cierto? Vos lo estás hablando desde la representación del Estado y me pregunto, porque has desglosado muy bien las preocupaciones, pero ¿qué quiere el Estado? ¿O qué puede el Estado con relación a esa hegemonía que vos mencionas, ¿no? Es algo que seguramente a muchos nos preocupa y es la pata que también Gonzalo en un momento al final mencionó, ¿no? Que involucrar a ese sector privado, hegemónico, porque bueno, la institución provincial, donde estamos nosotros parados, está la asociación también que hace su parte, son como muchos actores, ¿no es cierto? Y de repente por ahí ese actor es como muy determinante, ¿no? Para mí eso yo lo entiendo así que quería saber. Bueno, yo no puedo arrogarme, digamos, cuál es el plan porque está el Estado y el gobierno, ¿no? Yo no puedo arrogarme, digamos, cuál es el propósito en términos generales del gobierno de la provincia, más allá de las decisiones políticas que va tomando, como por ejemplo crear la Dirección de Ordenamiento Territorial. Sí, cuando vamos a aspectos quizás más concretos o geopolíticos, digamos, territoriales, entendiendo mi participación en alguna dinámica, puedo, digamos, decirte qué es lo que estamos haciendo. Hay dos ejemplos que me gustaría ponerte para entender esta tensión, digamos. Una, en San Antonio de Redondo, cuando hicimos el taller de ordenamiento territorial participativo, el programa tiene 4 meses y básicamente lo que hace es, la metodología, ¿cuál es? Talleres participativos en cada una de las localidades. Nosotros estamos utilizando en San Antonio particularmente una estrategia que es el Plan Base, que justamente en estos días está llegando su creador, digamos, que es de una cátedra UNESCO, que tiene una determinada metodología de aplicación. La idea es en el menor tiempo posible generar la mayor cantidad de datos y de productos cartográficos, digamos, de ordenamiento y planificación. Esa metodología estamos utilizando ahí en San Antonio. Y en uno de los talleres, en uno de los talleres de San Antonio y en el taller regional que después hacemos con todos los municipios y comunas y con toda la ciudadanía, fue interesante porque participaron gente de GAMA, digamos, y de otros desarrollistas. Con la gente de ADARSA, por ejemplo, que es gente de una organización que es una asociación de amigos del Río San Antonio, parecido al tercer sector también, pero enfocado en esa región, en el mismo taller. Así que fue interesante porque estaban las dos partes, digamos, con el gobierno local y en este caso con el gobierno de la provincia. Así que fue bastante interesante porque, bueno, se trabajó en esta metodología en particular del Plan Base, se intervienen mapas.
entonces se intervino por mapa y eso, bueno, estuvo bueno porque bastante menos conflictivo de lo que yo pensaba salió el tema. Y después hay otra situación particular que se dio en la diplomatura de Punilla, de la cuenca Dolores de San Marcos, que fue donde desarrollamos la diplomatura junto con esta facultad, que participó de la diplomatura, no solamente que participaron los gobiernos locales, los equipos técnicos, e inclusive hubo un intendente que participó también, hizo toda la diplomatura entera, sino también las organizaciones, incluyendo 2 comunidades de pueblos originarios de la zona. También participó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punilla, en la diplomatura, digamos, ¿no? Así que estuvo bastante interesante porque, bueno, o sea, fueron parte de todos los debates, de todas las clases, de todo ese proceso. Esto de incorporar al privado. Y después algo que está sucediendo hoy en día, que pone de manifiesto esto que decís vos, que un poco de la frase que yo te comentaba, es el lobby que viene haciendo las entidades rurales y la sociedad rural, en particular de Jesús María y de Río Cuarto, con respecto a una intención fuerte de modificar la ley de bosques y pasar zonas amarillas a verdes para, bueno, poder ampliar la zona ganadera del norte, donde para mí se da, para mí no, de acuerdo a las estadísticas y los hechos concretos, es donde se produce la mayor deforestación de bosque nativo de la provincia de Córdoba. Lo que pasa es que en las zonas serranas, por suerte, existe una ciudadanía bastante crítica, digamos, una masa crítica importante, que en algunas épocas del año, en algunas épocas de los últimos 15 años estuvo más organizada, en otras menos, pero hay una ciudadanía crítica, en cambio en el norte no. Entonces esos procesos son más silenciosos, digamos. Pero ahí hay una fuerte presión, digamos, de sectores privados, de intereses económicos por sobre los intereses colectivos. Y después hay algo que también Laura, así la conocí yo, y que no lo nombró, pero me parece muy importante, que también es un precedente jurídico, las dos son, ¿no? Bien, perdón, ya porque como he hablado más con ella, pero las dos, yo no sé si eso es Fundeps, me parece que no. No, es el jefe comunal de Villa bien, bueno, ustedes como patrocinantes legales. Hay un fallo muy interesante donde participan ellas en tribunales de Río Tercero, con un fallo de segunda instancia inclusive, Sí. que no permite, digamos, decir la palabra que sea, pero para que me entiendan, no permite el desarrollo de un loteo aprobado catastralmente en el año 40 por su materialidad de bosque nativo y por estar en zona roja de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo. Lo comento porque eso no es Fundeps, que a quienes hoy están representando, pero sí como patrocinantes de una decisión política de un jefe comunal, del cual vamos a estar el miércoles ahí, no sé, me cuento el miércoles por ahí, que también me parece sumamente interesante, muy conflictiva, porque hay aproximadamente como 300 compradores de buena fe, de lotes, no sé si los 300 son de buena fe, pero gran parte de esos son de buena fe, pero que evidentemente están enredados en una situación inmobiliaria, digamos, donde a la hora de que se les vendió el terreno no le avisaron de que estaban en zona roja por una ley provincial, digamos, ¿no? Entonces ese también es otro fallo interesante a destacar, en el cual estamos trabajando en conjunto, la provincia, la comuna y las patrocinantes de la comuna, para que justamente apoyándolo al jefe comunal, que con las pocas herramientas que tienen muchas veces los jefes comunales y las comunas chiquitas, les cuesta sostener esa presión fuerte inmobiliaria. Un aporte al respecto, muy concreto, puede que haya algunos privados que estén yendo mucho más rápido que nosotros en los procesos de reconversión y el cumplimiento de ciertos criterios de cuidado ambiental. En Belleville hay una cementera clásica que decidió mutar su técnica de construcción de hormigón y hoy produce un hormigón que es el hormigón verde, que al momento de secado libera menos dióxido de carbono que el hormigón tradicional, se llama Arinco. El dueño de esa empresa, que es un ingeniero de 60 y pico de años, decidió dejar esa empresa hace 6 años y creó otra empresa para producir biogás. Invirtió
en construir 2 biodigestores gigantes, y hoy esos biodigestores están funcionando. Hasta tal punto están funcionando que demanda y utiliza toda la basura orgánica del departamento Unión y el departamento Marcos Juárez para producir un gas que es transferido a un motor que lo convierte en electricidad, y esa electricidad ya está yendo a la red de PEC, a la red provincial. ¿Sí? Eso está funcionando en Belville, son 2 biodigestores, va a construir 2 más porque el proyecto se está ampliando, y además esos 2 biodigestores tienen una laguna de tratamiento en donde van los residuos líquidos de lo que queda, que se están usando para producir fertilizantes. ¿Sí? Entonces digo, puede que los privados en realidad no sean siempre, está bien, en algunos casos lo son, en la fuente del problema, sino que empiezan a ser la fuente de solución en algunos casos. Interesante actor para tenerlo en cuenta y sumarlo, es una experiencia que está funcionando y que por el crecimiento y el impacto demanda de más residuos orgánicos para convertirlos en energía, digamos, ¿no? Entonces también esos casos hay que tenerlos presentes, y son personas que trabajando en el sector privado se han reconvertido, lo que habla de cómo nosotros también tenemos que pensar en cómo formamos profesionales para que trabajando en el sector privado puedan aportar estos procesos de reconversión, ¿no? Siempre me interpelo para este lado, digamos, ¿no? Asumamos lo que nos toca a nosotros desde la universidad, cómo formamos profesionales para que egresados o ahora puedan aportar esos procesos de reconversión de los actores privados. Para no ponerlo allá, digo, nos tiramos la pelota nosotros también, ese aporte. Bueno, por ahí, yo quiero aportar una pregunta, ahora sí me tomo la arrogancia La atribución. La atribución, es el moderador. Ahí plantearon ustedes, como organización del tercer sector, digamos, tomar ciertas demandas, me llamó la atención esto, la denuncia de la contaminación de los años 50-70, digamos. Por ahí estamos acostumbrados que toda esta movilización en torno al ambiental en nuestro país, que tiene más de 30 o 40 años, entonces llama la atención esa fecha. Pero también lo que llama la atención es, por ejemplo, la gran movilización que ha habido en la provincia de Córdoba, por obras públicas como la autovía de montaña o la de ordenamiento territorial democrático. Yo participé en la COTBN junto con nuestros compañeros y compañeras aquí de la facultad en el año 2009 y éramos 1.500 personas. En el año 2015 eran 40.000 personas en la calle reclamando el famoso ese mapa del desmonte, ¿no?, que le llamamos. ¿Por qué no sucede lo mismo con los lagos? ¿Qué sucede con la movilización popular en torno a este tema de los lagos? No sé si entendemos qué sucede. Nosotros lo hemos analizado muchas veces porque necesitábamos activar esa ciudadanía, y nos encontramos al revés en el 2021 cuando acudíamos a hablar con los vecinos de Punilla. En realidad ellos nos hablaban de la autovía y nosotros insistíamos, decíamos, bueno, pero el lago está verde, está contaminado y es grave, y volvíamos siempre a hablar de la autovía de Punilla. Eso nos pasó un montón de veces hasta que fuimos como empezando a despejar. Incluso había como una sensación de duelo post-autovía que no nos permitía abordar las cuestiones ambientales y que había tirado muy para atrás esa participación ciudadana y esa organización ciudadana en Punilla. Eso nos fue como dejando solos en ese proceso y teniendo que acudir a otros actores. Por ahí a una ciudadanía de Córdoba que es consciente del consumo del agua, y entonces nos sostenían más desde ahí. Pudimos volver con Punilla cada vez que lo necesitábamos, pero sí como, bueno, yo apoyo, pero esto creo que tiene que ver con esto, es tan largo el proceso de contaminación, tan histórico, que se ha instalado como algo que es un hecho y que no tiene ninguna solución. Entonces, ¿para qué desgastarnos reclamando por detrás de esto que no tiene solución? Porque si estamos hablando de que ya hay una generación anterior que ha vivido toda la vida con la contaminación del lago, es como algo que está totalmente naturalizado y que no se problematiza. También pudimos ver que sí es muy fuerte el interés, todo el interés turístico en la zona, todo lo que es gastronomía, hotelería, que en esto de mejor no hablemos de la contaminación del lago porque no van a venir los turistas. No hace falta hablar de la contaminación del lago, el lago está verde, tiene olor, y los turistas lo ven y lo huelen, ¿no? Es como algo, entonces se iba escondiendo y tapando como de esto no se habla. Entonces socialmente se creó como ese código en Carlos Paz, el lago no se habla, no se sabe por qué está contaminado. Yo ahora vivo para allá y entiendo
entiendo que hay como un código para que sigan viniendo los turistas, de esto mejor no hablemos. 60 años viendo ahí. ¿La misma percepción? Sí. Ah, bien, estamos bien entonces. Yo que ayer antes. Buenas tardes. Mi nombre es Gastón, vengo de Cosquín y vos mencionaste la autoría de Punilla y esa situación muy compleja que fue a la comunidad dolida. Herramientas para la ciudadanía ambiental. En su momento Punilla demostró responsabilidad ambiental cuando se hizo la convocatoria a la Audiencia pública. a la audiencia pública. Gracias. No vinculante. Una participación tremenda y no nos escucharon. Se llevaron por delante todo. Es inevitable la desconfianza. Es inevitable. Inauguraron la autovía sin el final de obra, sin alambrar los costados de la autovía. Hay unas contradicciones en esto, donde, discúlpenme, cómo demostramos que estamos trabajando en favor de una convivencia y de una responsabilidad ciudadana ambiental. Sí, por ahí a lo mejor tiene que ver eso con lo que señalaba un poco, hablo al principio, ¿no? Es decir, esto de diferenciar, pienso yo, el estado de gobierno y ese estado es contradictorio, ¿no? Digamos, ese estado no es que cuando viene un gobierno modifica toda la institucionalidad y la cultura institucional de un estado, ¿no? Sino que, digamos, que en ese mismo estado hay contradicciones, hay intereses. Pero esto fue una incoherencia terrible. Para los que vivimos en Punilla quedó en evidencia, pero para el resto de la sociedad no, porque todo el mundo se deslumbró con la autovía. Esa fue la realidad. Cuando la autovía la inauguraron, todo el mundo empezó a circular por ahí con rapidez, con fluidez, pero con animales cruzándose por la autovía. Anteayer atropellaron a un gatito huiño. Entonces, a ver, si tengo que hacer un reclamo, seamos coherentes. Porque hay una ciudadanía con responsabilidad ambiental. Está presente esa ciudadanía. Y si la vamos a escuchar, pero no le voy a prestar atención a lo que me dicen, caí por saco roto. Sí, por ahí, disculpa, como para... no, bienvenida, digamos, porque tiene que ver eso con justamente uno de los elementos que siempre señalamos son los pasos de fauna famosos en nuestras rutas, que es fundamental. Por ahí pienso en esta la pregunta que por ahí que me trunca, esto de la articulación, digamos, ¿cómo es esto de lo que señalaba recién Gonzalo, ¿no? Esta necesidad de los deberes de las responsabilidades éticas políticas, de los cambios éticos políticos, de los cambios de paradigma. ¿Cómo es pensar un cambio de paradigma de articulación interestatal hacia adentro del Estado? A ver, primero principal que me parece importante que siempre alguien meta el dedo en la llaga, Sí, ¿no? O sea que yo celebro, digamos, que haya comentado eso. Contradicciones lleno, la vida misma está llena de contradicciones. Hay un montón de contradicciones, falta de confianza, muchísimas. Son muchos años de ir avanzando a través de intereses que están ajenos a los intereses de la naturaleza. Entonces llegamos a este momento así. El colapso ambiental es innegable, digamos. Muchas cosas han colaborado a eso, pero después también están las comunidades. O sea, las luchas se ganan con relación de fuerza. Yo, por ejemplo, y en esto no es que lo quiero dejar claro para, digamos, aumentar mi currículum, digamos, ambiental,
Pero yo cuando se dio la autovía de Punilla es una de las autovías. Está la autovía de Calamuchita, en realidad es de Parabachasca la Calamuchita, pero va hacia Calamuchita, en la cual también hubo una audiencia pública, también no vinculante y de la cual participamos muchas personas. En ese momento yo era jefe comunal. O sea que cuando participé en la audiencia pública de la autovía Ruta 5, que tuvo las mismas consecuencias ambientales, digamos, que la de Punilla, salvando las diferencias topográficas y geográficas, yo me manifesté, fui el único intendente, el jefe comunal, de manifestarse en contra, porque evidentemente la autovía generaba un avance muy importante para el departamento de Calamuchita por un tema de afluencia de turismo, digamos, y de tiempos. Aparte, no sé, más de uno, a lo mejor acá, no sé si lo habrá visto, pero los domingos volver de Calamuchita a Córdoba era un caos. Entonces, para mucha gente significa un avance. Y es muy interesante porque por suerte está grabada la audiencia, o sea que está el testimonio ahí. Mi argumentación sobre mi oposición a la autovía tenía que ver con el ordenamiento territorial. Porque en realidad, más allá del daño ambiental que producía una parte de la autovía, porque en realidad gran parte de la autovía de Ruta 5 se dio sobre campos de soja, pero hay una parte que no, la de la Serranita, para arriba, hay un serio daño, digamos. Pero el problema que viene generando o aumentando, digamos, esa autovía es que Calamuchita no tiene infraestructura para sostener tanta cantidad de gente. Sí es verdad que era necesario pensar la conectividad, porque era necesario pensar la conectividad, pero la conectividad no forma parte aislada de pensar la vida o de cómo habitar una región de Córdoba. Entonces, cuando hay que pensar la conectividad, también hay que pensar la infraestructura de salud, la infraestructura de servicios, la infraestructura sanitaria, la infraestructura de educación y un montón de otras cosas que tienen que ver con la planificación del uso del suelo y del territorio. Si solamente pensamos cómo hago yo para llegar más rápido, por ejemplo, yo en vez de decir que la ambulancia llegaría más fácil a Córdoba, pensaría cuánto tiempo va a tardar la ambulancia cuando llegue a la entrada de Córdoba, desde la entrada de Córdoba hasta el privado, que muy probablemente tarde lo mismo que tardó desde Calamuchita hasta la entrada de Córdoba. Entonces lo que haría es llevaría un tomógrafo a Calamuchita y desarrollaría el hospital de Calamuchita antes que desarrollar una vía para que la ambulancia llegue más rápido. Tampoco se puede pensar en que todo tema de salud o toda urgencia se puede desarrollar en Calamuchita. Entonces yo niego y también entiendo que es muy importante la conectividad. Nos pasa en nuestras comunidades, cuando nuestras calles están en mal estado, se ganan o se pierden elecciones en una comunidad chica o en estado de calles. Y no por si tiene un mejor dispensario, por si tiene políticas deportivas, por si tiene políticas culturales o políticas ambientales. Se gana una elección o se pierde por si la calle está bien o está mal. Y esa es la presión que ejerce la sociedad y la relación de fuerza que ejerce la sociedad. Entonces, a la hora de dar ciertas batallas, también tenemos que pensar, digamos, y acá me corro del rol, o no sé, qué sé yo, ya estoy en varios roles, digamos, hay que pensar en la relación de fuerza y en cómo construimos esa fuerza con toda la comunidad y no solamente con la parte que piensa como nosotros. Por ahí hay que dejar fe de que tenía una... por ahí, para que no se me vaya la cuestión ahí, de todo lo que planteaba recién Pablo, pensar una extensión crítica, así en términos de La Borda o Tomasino, implica también ir en contra de los primeros paradigmas que el Estado construye. Por ejemplo, pensar una extensión crítica, pensar una ciudadanía ambiental implica también tensionar la relación de esa ciudadanía con el Estado. Puede que en algunos casos sí lo represente, sí lo signifique. La cuestión es que cuando hablamos de extensión crítica pensamos en un trabajo co-construido con los actores. Y eso obligatoriamente es también con el Estado, con las organizaciones, con el Estado y con los privados. Sobre todo, crítica hacia la universidad, en el sentido de decir no tenemos
la solución para todos los problemas, sino que hay una metodología de abordaje que compartimos que tiene que ser obligatoriamente con el Estado, con las organizaciones y con los privados. Ahora, cuando hay conflictos de este tamaño, de esta significancia y de esta importancia en que tenemos estas complejidades, la extensión y la universidad se tiene que plantear realmente qué respuesta puede dar, cómo la puede dar, si realmente tiene algo para aportar a corto plazo, a mediano o a largo, y eso es algo que nos interpela. Entonces la respuesta no se puede dar de una para todos los casos. Es una construcción que nos tenemos que dar en la medida en que vamos avanzando y en la medida en que tomamos la decisión de la gestión de la extensión, de abordar y de participar de estos conflictos, o de hacerlo nosotras y mirarlo de afuera y seguir hablando del marco teórico y no meternos en el barro, como empezó a hablar de ¿no? Entonces, bueno, una extensión que se tendrá que meter en el barro y que tendrá que construir con los actores intervinientes. Haciendo estos vuelos, sintiendo estos desganos, estos desgarros, estos desánimos, esta vez falta de apertura en la participación y atreverse a atravesar esos procesos también siendo parte de lo mismo. No sé si en la audiencia pública estuvo la universidad, en esto que comentabas vos, si estuvo la facultad, si estuvo la UPC, es decir, todos esos procesos en los cuales a lo mejor la universidad participa o no participa, pero de la extensión que queremos construir debería al menos participar o plantearse la posibilidad de una respuesta o un aporte a esos procesos. Fede. No, bueno, celebrar la mesa que nos acompaña hoy. Muy feliz, digamos, como parte del espacio del seminario, la posibilidad que la universidad nos da de armar estas temáticas transversales. Nos hace mucha ilusión con los profes, no solo compartir con los guardaparques, con los guías, bueno, con nuestra comunidad, sino con las otras facultades, ¿no? La mirada de arte que nos enriquece mucho, la mirada de salud y un poco nuestro granito de arena es cómo pensarse desde esos campos disciplinares, es decir, cómo puedo construir ciudadanía desde el rol de artista o dentro de la producción cultural. Entonces, bueno, creo que muy rico las miradas y las visiones de la mesa y creo que, bueno, nos damos más preguntas y más cuestiones para seguir indagando y para seguir charlando que probablemente certezas, ¿no? Así que, bueno, celebrar eso y celebrar, bueno, que estamos discutiendo, que nos estamos dando ese tiempo para pensar. Decirles también que la universidad desde el área de comunicación está grabando el conversatorio y que la intención es ponerlo a disposición también desde las redes de la universidad, así que bueno, nada, quería como eso, no dejar pasar eso, querido Gustavo. Silvana, ¿entonces hay más? Me levanta la mano para preguntar. Silvana. Yo. Bueno, no sé si lo pudieron ver, espero que sí, pero todos los contenidos que vimos hasta ahora han sido como perfectamente puestos compartidos, digamos, desde lo que pasa en el territorio. Y también, si se fijaban en los años que compartía un poco de marco teórico sobre ciudadanía ambiental, es de 20 años para atrás, o sea, es muy nuevo, la discusión, la reflexión académica y territorial es nueva, es nuestra, digamos, es de esta época. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos es muchísimo mayor. Y la oportunidad de transformar también. Creo que como tanto en el Estado como la universidad, las instituciones son actores. En ese mapeo de actores que les convidamos la semana pasada y que sin duda y es imprescindible abordar un conflicto ambiental desde ese identificar todos los actores que están participando en ese conflicto. Y las personas, ciudadanas, ciudadanes, somos parte también de esas instituciones. Somos ciudadanas de Córdoba o de la provincia, pero también somos ciudadanas universitarias o ciudadanas que conformamos el Estado y que tenemos más o menos poder de decisión dentro de esas instituciones.
Entonces, el ejercicio de la ciudadanía se da en todos los espacios donde trabajamos. Charlábamos un poco con Gonzalo de por qué la universidad en esta mesa, y como docente extensionista, no puedo salirme de ahí, digamos, la extensión es el territorio cuestionando a la universidad y demandando a la universidad lo que necesita. Y a la vez somos universitarios y somos ciudadanos, muchas veces somos del mismo territorio que está teniendo el problema y ejercemos nuestra ciudadanía desde la universidad. Y de nuevo una responsabilidad de mandar a la universidad nuevos conceptos. Empezamos el seminario hablando de concepciones de naturaleza, porque hablar de territorio, de lo ambiental, implica transformar nuestras formas de vida, nuestros hábitos. Y desde ahí hasta la política pública, bueno, es un recorrido importante. Pero creo que concebir que los tomadores de decisiones, en el Estado incluso, que nos parece tan gigantesco y tan lejano, son ciudadanos también, me da un poquito de esperanza de que son permeables en un plazo largo, con mucha incidencia, digamos, a poder reflexionar sobre las formas de vida, a poder pensar los territorios en conjunto, a que las decisiones más o menos coherentes son parte de un acuerdo entre muchos actores, que tenemos que generar espacios del Estado, de la universidad, como profesionales, demandar espacios de participación para ser parte de esos acuerdos. A veces serán más acordes a nuestros principios, otras veces no tanto, pero ser parte de una discusión, bueno, ya es un poco más justo, digamos, socialmente. Y bueno, hay gran responsabilidad de la universidad de formar profesionales que estén a la altura de las circunstancias y de la demanda. Hoy las disciplinas quedan cortísimas, hay muchísima incertidumbre ambiental, no sabemos cómo va a reaccionar la naturaleza o todo el resto de las especies a este caos, a esta crisis que estamos teniendo. Entonces, incluso en la incertidumbre y sin poder saber científicamente todo lo que tenemos que saber, tenemos que tomar decisiones. Y bueno, y si todos nos pusimos de acuerdo en que esto es lo que queremos, bueno, vamos para ahí, vamos evaluando, vamos mirando, siendo cuidadosos, amorosos. Pero creo que, bueno, como esa mirada me da esperanza de que se pueden lograr cosas más coherentes, digamos. Incluso siendo parte del Estado. El Estado es sumamente incoherente. Pero bueno, porque está atravesado de tantas fuerzas tan complejas y tan poderosas que nos implica, bueno, construir poder desde la ciudadanía para poder dar esas luchas. Y agradezco de nuevo que hayan la mesa y que nos conocemos del barrio. O sea, nos conocemos de haber estado trabajando juntos en distintos ambientes, antes, ahora, como instituciones, como ciudadanos, en una audiencia pública. No sé, creo que si empezamos a armar la red de interacciones, hoy cada uno de nosotros estamos en la universidad, en el Estado provincial, en el Estado municipal, en gobiernos municipales, en distintas instituciones, y estamos usando también las instituciones para generar esto, digamos. Y me parece que eso también es ejercer ciudadanía ambiental dentro de las instituciones. Y qué bueno que dentro de la Universidad Provincial lo podamos hacer tranquilamente. Y que hay una política pública universitaria de que esto suceda, y que hay una política pública estatal también de que eso suceda en los territorios, y que las organizaciones están teniendo los profesionales necesarios para poder catalizar o colaborar desde lo profesional también en los territorios, que la comunidad sabe que hay organizaciones a quien pueda llamar también cuando hay un problema, un conflicto, pero bueno, todavía falta un montón, ¿no? Que haya ciudadanía que problematice y que transforme en un conflicto cuestiones que, no sé, el lago siempre va a estar, y bueno, y si siempre estuvo contaminado el lago, nos tenemos que tomar el agua. Bueno, un montón de complejidades, digamos, de la ciudadanía que implica la educación ambiental en todos los sectores. Hay una ley nacional y la provincia adhiere a una ley de educación ambiental integral que dice hay que hacer educación ambiental en todas las edades, todos los sectores, formal, no formal, informal.
porque si no sabemos, muy poco vamos a poder reclamar, digamos, menos construir. Bueno, no sé, podré estar hablando un rato, pero esa era la... Gracias. No, pues por ahí pensaba, bueno, estaría bueno con un mensajito final de cada uno, chiquitito, y pensar, bueno, por ahí yo me quedo con unas cuestiones, que son esto de la ciudadanía como praxis política y ética, que, digamos, me parece que las tres experiencias tienen que ver con eso, ¿no? Que la ciudadanía no es algo dado, no es algo sino algo que se debe construir y que no está exenta de contradicciones, de debates internos también, de esto del debate y el combate, que alguien dijo, ¿no? Y supongo que también combate hacia adentro del propio Estado, ¿no? Porque el Estado no es algo homogéneo, sino algo heterogéneo, donde hay disputas interesantes. ¿Sí por alguna cuestión particular? No. Digo, para que algunos usan rajas. Eso, bueno, agradecer, no sin antes escucharles, aunque sea las últimas palabras acá. Gracias por la invitación, gracias Gil, hermoso escucharles. No conocíamos esta universidad, esta cosa. Bueno, creo que me quedo con eso de falta un montón. Las herramientas de participación ciudadana y de acceso a la información son la de acceso a la información tiene unos años más que la de participación ciudadana. Sin embargo, ponerlas a funcionar cuesta un montón. Fundac tiene mucha trayectoria en pedidos de información no contestados nunca, litigios por pedidos de información, pagar costas por ir a litigar pedidos de información. Siempre nos va mal la justicia con esas cosas, aunque tenemos derecho a acceder a la información, ya sea en materia de salud, en materia de ambiente, pero bueno, nos hemos pegado varios porrazos con eso. No hay participación ciudadana si no hay información de calidad disponible, información entendible, información que la comunidad pueda comprender. Hay procesos que son más simples o que pueden resultar más comprensibles para las comunidades, pero bueno, nosotros trabajamos en otras provincias y hay procesos, por ejemplo los de las mineras, que son muy complejos, que requieren muchos esfuerzos por parte del Estado, esfuerzos que no existen, para que las comunidades puedan comprender de qué se trata cuando hay un proceso de exploración, de explotación y demás. Para que haya participación ciudadana, ese es el paso 1. Nosotros somos muy militantes, tenemos una página web que se llama acordosdescasur.org, donde hay herramientas para acceder, cómo pido información, a quién se la pido, dónde, cuándo me tienen que contestar, cuántos días, hay como varias herramientas que están disponibles. Luego están los procesos de participación ciudadana, que la provincia de Córdoba tiene reducida la audiencia pública, creemos que hay que dar batalla, ahí hay que mejorar eso, tiene que haber otros espacios de discusión, la provincia tiene que poner en juego otros espacios de diálogo que no se reduzcan a esas audiencias públicas, que son esto del montaje de toma una decisión y luego llamo a la gente a conversar y bueno, ya la decisión estaba tomada, cierra. Porque necesitamos participar, ser constructores de esas políticas públicas, pero bueno, viene con todo un cambio de paradigma, de un Estado que dialoga la construcción de políticas públicas con la ciudadanía y no un Estado que impone las que crees que son la solución. Y ahí hay que trabajar mucho, falta mucho por caminar. Si creemos que aún las experiencias como la de Punilla, que fracasó la comunidad, fracasó esa organización social, son muy valiosas para los territorios, dejan mucho sembrado y son el camino inicial de esta nueva ciudadanía comprometida y que entiende y que valora el espacio donde vive y que habita. Entonces, aun cuando fracasamos, hay un camino recorrido muy fuerte y también hay que saber ver eso. No todas las batallas se ganan, lo sabemos. Ni en la calle ni en la justicia, pero bueno, hay que seguir dándolas, hay que seguir ahí como caminando y tomar lo que sirve y avanzar. Eso, y gracias, y nos encanta hablar de estas cosas, podríamos estar años. Por último, yo para cerrar y completar, gracias de nuevo por la invitación, animarlos a participar de estas batallas, a que no se rindan, no se desanimen, ciudadanos, ciudadanas, futuros profesionales sobre todo, a involucrarse y a dar todas las batallas que haga falta una y otra vez, porque bueno, es así.
Gracias de nuevo y éxitos en el futuro. Bien, bueno, agradecimiento, también ponerme a disposición para alguna de las materias o carreras o ámbitos que necesiten la presencia por lo menos de un director. Yo no soy ni ministro o ministra ni gobernador, soy un director, pero todo lo que esté a mi alcance en términos de información, yo coincido mucho que la participación ciudadana demanda de información y de calidad, digamos, entonces, por lo menos desde mi área y desde mi lugar, estoy completamente a disposición para, no solamente para esta instancia académica, sino para la que se requiera. No hay ni derrotas permanentes ni victorias permanentes, o sea, lo único permanente es la lucha, no hay otra herramienta. No se puede pensar en la naturaleza sin la comunidad, y no se puede pensar el desarrollo de una comunidad sin pensar en el entorno. Creo que es muy importante el rol del Estado en una época donde está en cuestión el rol del Estado y donde hay una contradicción muy fuerte entre un discurso que el Estado es malo y que después en el territorio le demandamos al Estado todo, que arregle la calle, que conecte el agua, que me compre el medicamento que no me da PAMI y que el municipio, la comuna o la provincia resuelva todo, y en realidad el Estado no resuelve, el Estado nacional, porque en realidad estamos en contra del Estado. Creo que el Estado es el ordenador, la comunidad es la protagonista y la naturaleza es nuestra casa común, el entorno donde nos desarrollamos. Y bueno, me parece que como cierre celebro muchísimo esta instancia. Me parece que es sumamente importante que donde se forman los profesionales de nuestra provincia, que al fin y al cabo son los vecinos y vecinas de nuestros territorios, se estén dando estos debates para justamente poder generar esos cambios para paradigmas. Así que muchas gracias. Y yo para cerrar simplemente reforzar mis felicitaciones repetidas al equipo con una expresión de deseo. Ojalá que otros seminarios electivos de nuestra institución repliquen esta metodología de trabajo de apertura con instituciones referentes de diferentes organizaciones, estamentos del Estado, porque creemos que esta es la forma y porque fundamentalmente con este tipo de actividades los seminarios electivos vuelven a su propio quicio y cumplen con la función para la cual fueron pensados, en un mensaje claramente hacia adentro de nuestra universidad. Queda mucho por repensar, queda mucho por replantearnos, pero tiene que ser siempre con los actores de la comunidad, que son los auténticos protagonistas del proceso. Nada más, muchas gracias.